Cuando era niño y ya prácticamente un adolescente, viví algunas experiencias diferentes con mi mamá y con mi hermana. Me animé a contar mi historia porque escuché la historia de otra persona que su tía y su mamá lo violentaron cuando él era un niño y aquí empiezo a contarte mi historia. Bueno, me decían que era el consentido de mi mamá. Yo fui el único varón de dos hermanas más, una hermana mayor que yo y otra menor que yo. A mi hermana mayor casi nunca la veía, ya que era la preferida de mis abuelos maternos. Entonces yo vivía con mi hermana menor y mi mamá, sí, prácticamente porque mi papá pues era camionero y casi no se la pasaba en la casa. Pero aquí el caso es que desde niño yo empecé a tener una fijación muy fuerte en las mujeres. Toda mi historia se desarrolla en los años 80, donde según yo el pudor de esos tiempos eran distintos al de estos tiempos, pero para mí mi mamá era muy atractiva y yo creo que todos los niños en esa edad vemos a nuestras mamás atractivas. Incluso yo la veía más joven que las mamás de mis amigos, de mis cuates. Pero por otro lado, mi mamá era de un carácter muy fuerte, muy violento cuando se enojaba y en contraste era muy cariñosa cuando pues estaba bien. Y mi hermana también era muy bonita. Bueno, resulta que en ese tiempo a las niñas les ponían pues sus vestiditos, todo corto, y era normal que se les viera pues su ropita íntima. Mi hermana Marisol tenía más o menos unos 7 años cuando yo empecé a fijarme pues en ella y yo recuerdo que ella siempre se agachaba para que yo la viera, pero mi mamá acostumbraba a andar en fondo, y la ropa que va debajo de la ropa de las mujeres en ese entonces, en las mañanas, entonces ella se levantaba y andaba en fondo por toda la casa. Y en las noches, pues en temporada de calor, lo mismo, ella se quitaba todo y andaba así en fondo por toda la casa. Yo tenía 10 años y mi cuerpo empezaba a reaccionar al ver a mi mamá así, pero al mismo tiempo tenía miedo porque cualquier pretexto que yo le diera me pegaba con el cinturón o cogía su zapatilla y me golpeaba. Yo ya tenía 13 años y la verdad es que a mí me daba algo de morbo mirar a mi mamá enojada o cuando estaba a punto pues de castigarme. No sé, todo esto como que causaba esa sensación. Yo miraba su rostro y esa sonrisa como maliciosa que ella me hacía, hasta creo que sentía placer al ver a mi mamá castigarme con su ropa interior puesta y también mi hermana al verla pues siendo cómplice de ella en todo esto, ya sea poniéndose enfrente o bloqueando la puerta para que yo no saliera. Mi hermana también me pegaba con cualquier pretexto. En una ocasión ella pues me dio un manazo, yo se lo devolví y eso fue lo peor porque ella esperó a que mamá llegara para contarle, para que mamá me castigara. Y les digo que esa fue una escena de sadismo mezclada con placer, viendo cómo mi madre estando en un medio fondo y sostén y mi hermana con una minifalda rosa prácticamente se me fueron encima. Y mientras mi hermana me tomaba el pelo y me detenía, mi mamá con una sonrisa llena de perversión me con el cinturón. Llegaba mientras me gritaba, ahora sí, chamaco, con mi niña no te metas. Y bueno, pues por mucho tiempo, la verdad es que me tocaba recordando esa escena. Y esto empezó a crearme un fetiche muy fuerte por la ropa interior femenina. Porque igual mi hermana andaba en fondo por toda la casa, igual que mi mamá. Y mi mamá le daba siempre por ponerse las medias delante de mí y levantaba sus piernas y pues yo podía ver su ropa. Pero recuerden, eso fue en mi infancia y entrando a la adolescencia, lo cual fue una locura completa y lo cual derivó muchas otras situaciones en mí.
Bueno, mi hermana tendría unos 12 años, mi mamá tenía 42, yo tenía 15 años. Mi mamá enviudó y después del duelo fue como si mi mamá hubiera agudizado su técnica pues de seducción y de sadismo al mismo tiempo. Y resulta que ahora mi mamá me pedía que durmiera con ella y yo escuchaba cómo ella se tocaba, pero no se atrevía a tocarme ni a decirme nada. Y yo la verdad es que conociendo sus arranques de ira, tampoco me atrevía a nada. Con el tiempo me daba cuenta de que las niñas me coqueteaban muy de seguido, pero yo vivía en un entorno castrante y a la vez seductor por parte de mi mamá. Mi interés en sí y general eran por las niñas de mi edad, pero en la casa mi mamá me seducía con o sin culpa. Recuerdo que yo me iba a la sala a ver películas en la videocasetera en ese tiempo y mi mamá venía como a las 11 en un fondo sin sostén. Yo me hacía el dormido pues para verla y ella me quedaba viendo, pero ella solo apagaba la TV, me daba un beso y se iba. Creo que ella miraba a ver si yo me atrevía a algo más, pero la verdad es que a mí me daba miedo, pero me excitaba mucho verla en ropa interior. Bueno, ella pues nunca andaba pues en panties así, no, pero los fondos que usaba eran muy transparentes. Y mi hermanita, pues ella siempre se ponía muy celosa si lograba ver que yo andaba con alguien o tenía alguna novia. Ella entraba a mi cuarto, según ella, a limpiarlo, pero siempre iba con una bata muy corta y yo lograba verla. Y a la primera provocación, mi hermanita se me venía encima y me decía así como quien no quiere la cosa, eres un cochino. Pero lo más penoso lo viví un tiempo después, cuando fuimos al velorio de la pareja de mi tía, la menor. Resulta que en ese tiempo mi mamá me obligó a que yo la acompañara pues a comprar ropa para esa ocasión. Entonces ella compra un vestido negro, pantaletas negras, bueno, sostén negro, todo lo compró negro. Y pues yo ahí con mi mamá en la lencería, pues la verdad es que me daba mucha pena. Ella ponía en mis manos pues lo que ella iba a comprar, las pantaletas, todo lo ponía ahí y eso me hacía sentir también como ese morro. Bueno, pues ya en la casa de mi tía, pues organizándonos y planchando pues la ropa que íbamos a usar para el velorio. Entonces yo estaba sentado en una silla en ropa interior. Mi mamá estaba planchando la ropa en un fondo y yo sentado la veía y se veía mi cuerpo empezó a reaccionar, pero obviamente yo no la tocaba, yo no decía nada. Lo único que yo hice fue tocar el encaje de su fondo y eso era como suficiente para mí. Ella pues termina de planchar, se pone su vestido, se pone sus medias alzando las piernas enfrente de mí y con esa sonrisa pues que siempre me hacía, me dice, nada más estás tocando mi fondo. Bueno, con todo esto que estaba pasando allí, me quedé sin saber qué hacer. Luego ella me dice, vístete rápido, que nos vamos. Después de allí, la espiaba siempre, pero más que todo me fijaba en sus piernas cuando andaba en vestido o cuando andaba en faldas. Ya ella no andaba pues en ropa interior así como antes, pero a veces se ponía sus faldas y se le miraba el fondo y yo trataba siempre de tocar ese encaje de su fondo así sea. Por fortuna conocí a una señorita en la preparatoria, la cual fue educada así a la antigua. Es más, fue el primer noviazgo formal que tuve y afortunadamente se concretó la relación. A mamá le cayó muy bien, así que prácticamente terminé casándome con ella. Gracias de antemano, me llamo Gonzalo.